escucha, Karina? Ahora sí, ahora lo escucho. Bienvenido, Exitosa. Muy buenas tardes. Es muy en tu programa, Karina. Muchas gracias por estar aquí. Este reporte es a diciembre. ¿Cuándo fue el anterior? El último fue en el tercer trimestre del 2023. Se hizo un reporte similar. ¿Y cuáles son las diferencias para poder entenderlas, no? Porque no sé si estamos retrocediendo, si estamos invirtiendo más, si no, si nos hemos quedado paralizados o estáticos. No estoy escuchando bien, hay un problema de comunicación, hay un problema en la red que ya les he dicho que esta es un caos de todos los días, un caos de todos los días. Les había prometido una entrevista con los involucrados, pero hasta el momento no la podemos coordinar, no aceptan, no sé qué es lo que ha pasado, pero seguimos con el caos. Así que desde aquí le decimos a las empresas involucradas que tienen los espacios abiertos, porque los voy a seguir criticando porque no es posible que tengamos este nivel de interconexión. Pésimo. Dicen que cada vez que se cae la luz, hay un problema de interconectividad. Muy bien, señor Portugal, ¿me escuchó la pregunta? No, lo puedo repetir, por favor, Roxana. Sí, No entre el informe Karina. anterior y este reciente, ¿se han movido las cifras para bien o para mal? No, lamentablemente se reactivaron 156 obras, pero se paralizaron 327. Entonces entiendo que ha ido para peor, ¿no? Se han paralizado más obras de las que se han reactivado efectivamente. ¿Y esto a qué se debe? ¿Ineficiencia, corrupción, no hay plata? ¿A qué se debe? En general creo que estamos viviendo un proceso de saturación del sistema de inversión pública debido a que hay demasiadas inversiones activas y la capacidad máxima del Estado no está respondiendo. En general, en un año podemos ejecutar en los 3 niveles de gobierno cerca de 40.000 obras, pero activas hay 131.000 que tienen un componente de obra, ¿no? Entonces, en las diferentes fases de la inversión se está llevando un proceso de saturación que está generando esta paralización por diferentes motivos, ¿no? Entonces, en vez de hacer más obras en fácil para que todos nos comprendan, estamos haciendo menos obras, se están reactivando menos obras por este proceso de saturación, que es decir, que no tenemos la capacidad para hacer más obras. Así es. Lo que pasa es que estamos haciendo muchas obras en paralelo, no terminamos una y comenzamos otra. Lo que hemos revisado en la información oficial es que el porcentaje de cierre de todas las inversiones históricas es del 15%, nada más. Pero por cada obra que se concluye, 6 nuevas se inician. Entonces, este es un círculo vicioso que está generando en los diferentes ejecutores un proceso de saturación, particularmente en la ejecución de obras por administración directa, ¿no? Que es una modalidad donde la entidad directamente contrata un residente, un consultor, un supervisor, contrata personal para ejecutar la obra, y esto genera falta de capacidad, porque una entidad pública no puede contratar tantos ingenieros, no puede estar a cargo de tanto personal, ¿no? Entonces finalmente tiene que seleccionar las obras que va a ejecutar, y las que no selecciona terminan paralizándose. Pero si se dan cuenta que la contratación directa no da resultado, ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Acaso esta manera, este mecanismo de contratación es la que conlleva más corrupción? Por favor, espéreme un momentito, me tengo que ir a una pausa, regresamos con usted, porque ahora resulta que esta manera de contratación a dedo, casi, la contratación directa es la que conlleva más corrupción. Regresamos rápidamente para seguir desarrollando este tema. En el Perú existen cerca de 2.300 obras públicas paralizadas por más de 26.000 millones de soles, ¿no? A diciembre de 2023, pero cuando comparamos con el reporte anterior, resulta que estamos peor. Antes se hacían más obras. No se muevan, regresamos en Exitosa. Estas obras paralizadas, ¿no? Y toda la plata que está paralizada. Y le había hecho yo una consulta, señor Portugal, y era que lamentablemente ustedes han determinado que la contratación directa es la forma donde más se paralizan las obras, ¿no? Y esto tiene que ver con la corrupción, es decir, la contratación directa es donde ustedes han encontrado también el mecanismo donde hay más corrupción, más actos de corrupción.
El reporte lo que muestra es que el 55% de estas obras paralizadas son por administración directa. Y hay departamentos como el de Cusco donde esto llega a 90%, ¿no? Lo que sí muestra es una clara ineficiencia porque los planes originales, tanto en tiempos como en costos, no se están cumpliendo, ¿no? A su pregunta, lo que muestra es ineficiencia en este momento. Para hacer, digamos, una determinación de corrupción hay que hacer un informe de control posterior para determinar responsabilidades. Ya sé, pero ¿cómo ustedes, en dónde, en qué manera de contratación han encontrado que está enquistada mayormente la corrupción? ¿En contrataciones directas, en las licitaciones? ¿Cómo es, cuál es el rostro de la corrupción en las contrataciones? Los puntos donde hay mayor ineficiencia se inician en la elaboración de los estudios, de los expedientes técnicos, ¿no? Un mal elaboración de expediente técnico genera sobrecostos entre 20 y 30%. A partir de ahí hay que identificar responsabilidades, si esto fue por falta de conocimiento o si efectivamente hubieron indicios de corrupción, ¿no? Esto genera luego estos motivos de paralización, incumplimientos contractuales. ¿Por qué? Porque el ejecutor privado mira que lo que dice el expediente técnico no se puede hacer o no cuesta lo que dice el expediente técnico y hay que generar nuevos costos, ¿no? Los tiempos que ponen en el expediente técnico de repente no son cumplibles porque técnicamente no fueron adecuadamente evaluados o los materiales consignados no son los adecuados. A partir de ahí se generan estos problemas de paralización y luego hay que revisar si se generaron, como le decía, por desconocimiento o por corrupción. Ujú. Muy bien, acá dice que los departamentos que presentan el mayor número de obras paralizadas son Cusco, esto es como en orden De cantidad. peor a menor, ¿no? Entonces, Así es. Cusco, Puno, Lima, Ancash y Cajamarca. Y dígame, el nivel de gobierno con peor ejecución, ¿cuál es? ¿Es el ejecutivo? ¿Es los gobiernos regionales, municipales? En cantidad, el nivel de gobierno que más obras paralizadas tiene es el gobierno local, con 1.714. Y de hecho, de esas, 1.184 son por administración directa. Es decir, el 93% de obras de gobiernos locales paralizadas, que tienen el mayor número nacional, son por administración directa. En términos de monto, el gobierno regional es el que más obras tiene en monto. Por ejemplo, hay dos proyectos emblemáticos paralizados por muchos años que son Chavimuchic, en el norte, en La Libertad, y Majestiguas, en Arequipa. Entre ellos son 5.600 millones del costo total de la inversión que se encuentra paralizada, ¿no? Y hay vistos de reactivación, pero finalmente eso no se concreta. El año pasado en Majestiguas se aprobó una reactivación de 108 millones de dólares. Se pensaba que se iban a reactivar los trabajos, pero volvieron a surgir controversias con la concesionaria, ¿no? Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchas gracias. Vamos a estar pendientes al siguiente informe y ojalá que no retrocedamos, sino que encontremos la manera de destrabar estas obras que son bastante importantes, como estas obras de gran envergadura. Muchas gracias al señor Portugal de la Contraloría de la República.